Muy bien, hoy es el tercer día de esta serie de predicaciones, ¿no?, que hemos empezado, que habla sobre el Evangelio de Cristo, el Rey. Estamos viendo a través del libro de Marcos, ¿no?, que hemos visto que fue escrito enfocado, o es decir, pensando en enviar un mensaje a los romanos, y el mensaje que quería que quedase claro es que Cristo es el Rey, el gran Rey, ¿no? Porque los romanos tenían a César, ¿no? Tenían allí a sus gobernadores, a sus emperadores, ¿no? Tenían a lo que siempre ellos tenían casi como si fuese un dios, ¿no? Nadie podía decir nada en contra de uno de estos, sino era muerte segura. Y el que el Señor quiso hacer a través de sus hijos, escribiendo, ¿no?, a través de Marcos, fue proclamar Cristo el gran Rey. Y a esto nos estamos centrando, ¿no?, estos días. Siempre es bueno recordar el mensaje general del libro, porque cuando estamos leyendo un texto no está desconectado de este mensaje, está conectado, y así nos ayuda a estar enfocados en cuál es el mensaje que Dios nos quería traer con él, ¿vale? Entonces, la semana pasada vamos a recordar un poquito que hemos visto, en primer lugar, que quién es este gran Rey que llama, ¿no? ¿Quiénes son las personas que normalmente un rey llamaría, ¿no? Yo no veo a los reyes yendo por la calle llamándolos a la gente que vive en la calle, que duerme en la calle, a venir a comer con ellos, a sentarse con ellos ahí, ¿no?, en el palacio, estar ahí en un banquete. No veo. Vemos ahí, envían dinero, ¿no?, para que se compren la comida a los que cuidan, ¿no?, a los que están en la calle, pero de invitar a su intimidad, no. Pero este rey llama, ¿no? Y este rey es el creador de los cielos y de la tierra. Este rey es el Señor de señores. Este rey es aquel que estaba en la creación cuando dijo: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese es el rey eterno. Ese es el rey que estaba allí. Ese es el rey que estaba llamando a hombres. Y luego el segundo punto vimos que es un rey que llama y redime a pecadores. No es solo un rey que no está llamando a otros, ¿no?, de la realeza para estar ahí con él, sino que llama a los que nadie quiere, a los que nadie les da nada, a los menospreciados. El rey, ese rey, creador y soberano sobre todo, llama justo a pecadores. Pero no solo llama a pecadores, sino que llama a estos pecadores, los redime y los lleva a vivir vidas extraordinarias, a hacer cosas que son imposibles, porque ellos van a actuar bajo el poder de su autoridad, bajo el poder de este rey. Es tremendo esto. Y luego, el último punto que vimos la semana pasada es que ellos respondieron a este llamado del rey. Dejaron sus redes, ¿no?, y siguieron a Cristo. Te invito a que, si no pudiste escuchar la predicación de la semana pasada, que lo busques, ¿no?, en el canal de YouTube de la iglesia, y así podrás profundizar más en ello, ¿vale? Pero esto es un resumen para que podamos recordar que ellos estaban allí en el mar de Galilea, ¿no? Fue ahí donde ellos estaban cuidando las redes y Cristo los llamó. Dijo: os haré pescadores y hombres, ¿no? Muy bien, hoy vamos a seguir meditando en esto y vamos a Marcos capítulo 1 a partir del versículo 21. Vamos a leer del 21 hasta el 28. Yo sé que ya estábamos orando, ¿no? Hemos orado al final de la alabanza, pero me gustaría orar antes de meditar en la palabra.
Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, porque guardaste tu palabra por los siglos. Ya podrías haber sido destruida, Señor, pero aquí la tenemos en nuestras manos, en muchísimas versiones incluso, porque así quisiste, Dios, para darnos la oportunidad de que pudiésemos conocerte a ti, porque tu palabra es la revelación de quién eres. Y por eso, Señor, antes de meditar, antes de leer tu palabra, queremos reconocer, Señor, este poder y esta autoridad que tiene tu palabra. Y pedimos, Señor, obra en nuestros corazones, para que no seamos aquellos que la oyen, pero la olvidan. Queremos ser aquellos que la oyen y la ponen en práctica, Señor. Como hemos hablado con los jóvenes, de aquellos que la oyen y la guardan, la atesoran en su corazón. Haz esta obra en nosotros, Señor. Dependemos que lo hagas. Necesitamos que lo hagas, Señor, porque no podemos hacerlo por nosotros mismos. Queremos tener la gracia, Señor, de poder ver los frutos de guardar y atesorar tu palabra en nuestro corazón. Y pedimos, Señor, haz esto en esta mañana. Danos estos oídos que están prontos para oír lo que tú nos tienes para decir, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Padre. Amén. Amén. El versículo 21 dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. El último versículo que hemos leído, ¿no? El 28, dice que muy pronto se difundió su fama, es decir, Cristo dejó de ser anónimo y empezó a ser alguien popular, alguien famoso, ¿no? Dejó de pasar desapercibido entre la multitud y empezó la gente a buscarle a él. Podríamos decir, no, hoy día dirían que es como una celebridad, ¿no? Porque la gente empezó a hablar de él después de este día, ¿no? No sé si ya pudiste estar cerca de una persona famosa, una persona que es muy conocida, ¿no? Una persona de renombre, muchas veces decimos, ¿no? Hay gente que se mata por ello, ¿no? Hay gente que gasta un dineral, se cambia de país, incluso cogen vuelos para estar justo donde estarán aquellos, con tal de la oportunidad de estar al lado de una persona famosa para hacerse una foto con él, ¿no? Incluso si uno le coge la mano, dice: ay, va a quedar una semana sin lavarse la mano, ¿no? Porque el tipo le ha cogido la mano. Qué tontos somos, ¿no? Como seres humanos. Pero así lo hacemos, ¿no? Unos lo hacen por futbolistas, otros por gente famosa, ¿no? Del cine,
otros hacen por gente que pinta cuadros muy famosos, otros por gente de la moda, ¿no? Hay gente, incluso en nuestros días, ¿no? Llegamos a ver lo absurdo, ¿no? De unos que se vuelven mundialmente conocidos por hacer tonterías en vídeos, ¿sí o no? Incluso hay gente que quiere estar al lado de estos y hacerse una foto y decir, mira con quién he estado, ¿no? Muchas de estas personas eran tal como tú y yo, desconocidos, nadie les conocía, podían ir al mercado sin ningún problema, podían pasear su perro sin ningún problema, ¿no? Sin que nadie les parase para hacer una foto, sin que estuviesen ahí los paparazzi, ¿no? Intentando hacer una foto, a ver qué va a hacer este hoy, ¿no? A ver qué va a hacer. Tenían sus vidas normales, igual que nosotros. Pero hubo un momento en sus vidas que esto cambió, ¿no? En el caso de los futbolistas puede ser, no sé, que salieron de la segunda división, ¿no? No la primera, no sé, no entiendo mucho de fútbol, pero puede ser que no fueron contratados por un equipo que es muy famoso, ¿no? Y ahí empezaron a hacer un montón de goles, ¿no? O a hacer pases que dice, ¿y este cómo hace esto con la pelota?, ¿no? Hubo algo, ¿no? O alguien que hizo una foto que dice, madre mía, ¿qué foto es esta?, ¿no? ¿Qué cuadro es este? Hubo un día donde cambió todo. Algo sucedió en sus vidas donde todo cambió. Y con Cristo pasó algo parecido. Hasta este momento en la historia, Cristo prácticamente era desconocido. Él entró, dice que él entró en la ciudad, entró en la sinagoga, pero claro, nadie estuvo ahí diciendo, ay, mira, está aquí con nosotros Cristo, ¿no? Estaba como uno cualquiera. Este día sucedió algo allí entre ellos. Y Cristo hizo algo que marcó y empezó a marcar la historia de su vida aquí en la tierra, ¿no? Y dice que muy pronto se difundió su fama por toda provincia. Ahora, los que sois más jóvenes y habéis ya crecido o nacido, ¿no? Con los móviles en la mano y con internet, porque antes no existía internet, ¿eh? Aunque parezca imposible vivir sin internet, antes no había internet. No era posible conectarse con una persona al otro lado del continente, del mundo. Se nos hace fácil pensar, bueno, pronto se difundió su fama, ¿no? Esto es fácil, ¿no? Con un móvil en la mano, ¿no? Parece fácil, pero en la época de Cristo no era así, ¿no? No había aviones, no había coches, ¿no? No había la tele, no había los ordenadores, no había tampoco los teléfonos móviles, ni internet. Entonces, para que la fama de Cristo se extendiera por toda la provincia, es porque la gente estaba hablando y se estaba moviendo por todos los lados. Y por donde iban, estaban hablando de Cristo. Esto es tremendo, ¿no? Ahora, lo que nos cuenta aquí, ¿no? De Cristo, es algo tan impactante que la gente no podía dejar de hablar de ello. Y es curioso porque en este texto vemos cómo la gente empezó a hablar, ¿no? De manera distinta de aquel joven que estaba allí, el hijo de José de Nazaret, ¿no? Empezó a hablar de manera distinta. El versículo 21 al principio nos habla, y entraron en Capernaum. ¿Tú sabes dónde está Capernaum? Situada en el mapa, ¿vale? Si tienes aquí a Israel, ¿vale? Vamos subiendo en el mapa y luego vemos una agüita aquí, que es como un lago, ¿vale? Aquel lago que está más al norte de Israel se llama el mar de Galilea, ¿vale? Ellos pensaban que era un mar porque tiene 10 kilómetros de ancho y 20 kilómetros de largo. Entonces, claro, uno está allí, no ve el fin, ¿no? Parece un mar. Y tiene el nombre de mar, pero es un gran lago, ¿no? Ellos salieron de Galilea, como dijimos semana pasada, que Cristo invitó, ¿no? Llamó a los discípulos. Entonces, ellos salieron de Galilea, donde estaban, y se fueron a Capernaum. Algunos dicen que
de más o menos donde estaban podría haber como unos 15 o 20 kilómetros de distancia, ¿no? Entre Galilea y Capernaum. Esta ciudad de Capernaum, si miras la vida de Cristo, ¿cuáles son los pasos de Cristo? Por donde Cristo estuvo, verás que Cristo estuvo muchas veces en esta ciudad. Incluso en algunos lugares dicen Cristo de Capernaum, como si hubiese nacido allí. Pero simplemente porque Cristo gastó mucho tiempo de sus días, o invirtió, ¿no?, mucho tiempo de sus días en esta ciudad. Es decir, era una ciudad que tiene un marco especial, ¿no?, en el ministerio de Cristo. Ahora, no solo es importante cuál era la ciudad que Cristo estaba allí, sino que cuál es el día en que ellos estaban. Y aquí dice que eran los días de reposo. En otras palabras, significa que era un sábado, ¿no? O lo que los judíos llaman el Shabbat, que era el día de descanso, el día santificado al Señor, el día que ellos dedicaban al Señor. Era un día importantísimo para ellos, porque para los judíos no era cualquier día. Incluso hay judíos que ni prenden la luz para no trabajar en el día de descanso. No cocinan toda la comida el día anterior y simplemente el día siguiente la comen para descansar, no trabajar en el día del Señor. Entonces ellos tienen, ¿no?, y los judíos siempre tuvieron el día del Shabbat como algo muy sagrado delante de Dios. Incluso se dicen que muchos eran obligados a ir a las sinagogas el día de descanso, porque era parte de consagrar su día al Señor, de consagrar aquel día y santificarlo al Señor. Las sinagogas era un lugar donde enseñaban incluso los niños la Torá. Iban toda la semana a estar allí para aprender lo que era la Torá, ¿no? Y el Pentateuco, ¿no?, los 5 primeros libros de la Biblia y también todo el Antiguo Testamento, conforme fue siendo escrito, ¿no? Pero la sinagoga, cuando ellos instituyeron la sinagoga, lo hicieron porque los judíos se habían esparcido. Entonces, era muy complicado un judío que estaba en Capernaum tener que ir a Jerusalén, ¿vale?, que tiene unos cuantos kilómetros, cada sábado. Imaginaros, ¿no? Imaginaros tener que ir de aquí a Valencia cada sábado, ¿no? Es decir, vamos a ir al Shabbat. Un palo, ¿verdad? Claro que no era tan lejos, porque yo tengo que decir más lejos porque vamos en coche. Más fácil, ¿no? Allí no había coche, era, ¿no?, chino-chano, caminando, o si no, con un camello. Uno no podía estar cada sábado en el templo para adorar al Señor. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a crear grupos, incluso algunos estaban como reservados en un lugar, en una plaza, en un lugar donde ellos podían estudiar la palabra, donde ellos podían leer la palabra. Así ellos fueron formando las sinagogas en los diferentes lugares para que los judíos pudiesen consagrar su sábado al Señor, consagrar el día del Señor y leer su palabra y meditar en su palabra. Y es importante que entendamos esto, porque Cristo no estaba en el bingo, ¿no? Él no estaba ahí mirando un partido de fútbol. Cristo estaba en una sinagoga y estaba en el día de reposo, un día consagrado al Señor. Pero aún no hemos hablado qué es lo que Cristo hizo de tan importante, ¿no? Entonces vamos a centrarnos en esto ahora. Versículo 21 dice: y entrar en Capernaum en los días de reposo, el sábado, ¿no?, entrando en la sinagoga. Y luego dice, ¿qué Cristo estaba haciendo en la sinagoga? Dice, enseñaba. Y la pregunta que yo me hice mientras meditaba en esto fue:
¿cómo es que dejaban a Cristo enseñar en una sinagoga? Yo no tenía ni idea. Yo pensaba, ¿no? Una sinagoga, una cosa más cerrada, ¿no? Pero no, estudiando yo he visto que la sinagoga era un lugar donde tenía un orden, tenía una persona que presidía, que organizaba, qué se iba a hacer, había momentos de música, de oración, pero también había un momento donde el responsable traía el pergamino, ¿no?, de la palabra, leía un texto de la palabra y luego daba la oportunidad para que alguien pudiese comentar. Ellos podían comentar lo que estaban escuchando. Y es ahí donde Cristo aprovechó la oportunidad y dijo, mira, yo tengo un comentario, ¿no?, sobre el texto bíblico. Y a mí me hizo mucha gracia, ¿no?, pensar en esto. Y dice la palabra que el 22 dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Si fuésemos a dar un título para la predicación de hoy, sería la autoridad del rey. La autoridad del rey. Y aquí dice que ellos se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces, el primer punto que vamos a ver hoy habla sobre que Cristo enseñaba con autoridad. Nadie tenía idea de que aquel día alguien iba a compartir en la sinagoga entre los que estaban allí, que iba a impactar la vida de los que estaban allí. Un tal de Jesús, el hijo de José, de María, ¿no?, el Jesús de Nazaret, fue el que empezó a hablar. Os cuento un testimonio de que yo estaba tocando en el Ministerio de Alabanza, estábamos haciendo un evento con varias iglesias de la ciudad. Se pidió un auditorio de la ciudad para que pudiésemos reunirnos todos, porque era mucha gente. Y yo me acuerdo que acabamos de tocar y tuvimos que ponernos detrás de las cortinas porque había tanta gente que ya no había lugar para sentarnos, porque como estábamos con los instrumentos, cada uno de la gente fue sentándose y nos hemos quedado sin lugar para sentarnos. Nos hemos puesto detrás de la cortina y hemos quedado sentados ahí como podíamos, algunos en una escalera y bueno. Pero yo me acuerdo porque fue la primera vez que yo escuché una predicación bíblica tan profunda que yo sentía en mi corazón como si algo por dentro mío se fuese alimentando. Yo nunca había sentido esto. Y yo tenía ganas de que el pastor no dejase de hablar, que siguiese hablando, porque fue tan impactante para mí y yo me acuerdo hasta hoy. Ahora, yo me imagino a escuchar al mismo Cristo hablando. ¿Cómo no debió ser de impactante para aquellos que estaban escuchándole hablar? Yo me imagino que debe de haber sido increíble, porque yo lo que sentía aquel día, y gracias a Dios, ¿no?, pude volver a sentir esto muchísimas otras veces después, pero este día me marcó en concreto porque yo miraba a los hermanos que estaban alrededor mío y dicen, ¿estáis sintiendo esto? Y la gente, ¿sintiendo el qué, no? Pero era porque yo estaba sintiendo por primera vez del Señor alimentando mi espíritu. ¿Sabe aquello de que, bueno, vas a tomar un poquito de leche? Está bien, ¿no? Aún vas a comer aquella comida, ¿no?, que te sostiene, tú estás ahí. Después de comer incluso sientes sueño, ¿no?, de tan fuerte que fue la comida. En Brasil tenemos la feijoada, ¿no?, que es la comida más fuerte que está ahí. Y así yo sentía, pero en mi espíritu, que me estaba dando un alimento tan fuerte, tan sólido. Y yo me imaginé, ¿no?, empecé a imaginarme cómo sería el mismo verbo hablando, ¿no? Dice la palabra que Cristo es el verbo vivo, es la palabra viva, la misma palabra. Estaba allí hablando con ellos. El mismo que sopló sobre el barro para darle vida. Esto fue un impacto tan grande en sus vidas que el mismo Dios les estaba hablando. El mismo Dios que inspiró a las personas que escribieron la palabra estaba allí explicando la palabra a ellos.
Es tremendo. Entonces ellos se quedaron impactados. Yo no sé tú, pero hay predicaciones que yo quiero que no se acaben. Incluso las miro una y otra vez y otra vez y otra vez. De tanto que veo como Dios me alimenta a través de ello. Y quiero aprender todo, quiero quedarme con todo, no quiero perderme nada. Y yo me imagino que ellos estaban así, ellos se quedaron así, con ganas de más, ¿no? Dice que la gente se admiraba de su doctrina. Ahora, es curioso que al final del versículo 22 nos da un dato interesante. Dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, ¿quiénes eran los escribas? ¿Ya has mirado en la Biblia quiénes eran los escribas? ¿Ya te has fijado en quiénes eran estos hombres? Esta gente se dedicaba totalmente a la lectura e interpretación de la palabra de Dios. Ellos eran responsables por transcribir la palabra de Dios. Porque no habían la tecnología que tenemos hoy, ¿no? Ni para tener en móviles, ni para tener en papel con tinta, sino que ellos tenían que estar allí preparando el cuero, ¿no? La piel de los animales, para luego preparar una tinta de los árboles, ¿no? Y luego estar allí con plumas de animales escribiendo, pero claro, esto se secaba, esto se rompía, esto se dañaba con el tiempo. Entonces, había hombres responsables por estar escribiendo. Imaginaros, todo lo que hay en la Biblia. Yo en toda mi vida he podido leer 3 veces entera la Biblia. Hay textos que los leí 30 veces, ya más de 30 veces, pero imaginaros que ellos tenían que escribirla todo lo que tenían, había que tener varias copias, incluso porque cada sinagoga necesitaba tener sus copias también. Entonces era necesario que la gente estuviese escribiendo, porque si no nosotros tampoco lo tendríamos hoy. Entonces era gente importante, gente que estaba repitiendo una y otra vez. Ya hemos dicho, ¿no?, que el secreto del aprendizaje son 3, ¿no? Hay 3 secretos para aprender bien algo. Es repetir, repetir y repetir, ¿no? Entonces ellos, se supone que ellos tenían que saber mucho de la palabra, porque estaban repitiendo y escribiendo todo. Y es curioso, ¿no? Ahora, ¿sabe una de las cosas que enojaba y enojó mucho a los escribas? Porque ellos eran conocidos y reconocidos por las cosas que hablaban de lo que escribieron. Hablaban de cosas que otros hablaron. Porque Moisés dijo esto en la ley, ¿no? Porque nuestro patriarca, ¿no?, Abraham dijo esto. Porque cuando el pueblo pasó, entonces ellos se lucían de hablar palabras de que otros dijeron. Y a veces nosotros también hacemos esto en las predicaciones, ¿no? Decimos, no, porque cómo dijo tal, cómo dijo, ¿no?, tal, y citamos los nombres. Y no hay problema en hacer esto, pero si queremos lucirnos y llamar la atención a nosotros mismos, ahí es donde habita el problema. Es lo que hacían los escribas. Ellos se aprovechaban porque tenían acceso a la palabra para lucirse delante de los demás. Ahora, yo estaba meditando en esto, ¿no?, y pensando en la música. Sería como un cantor que solo hace cover, ¿no? Solo canta canciones que otros compusieron, pero él nunca tiene las suyas. Entonces siempre tiene que lucir con algo que hizo el otro. Claro que está haciendo con su voz y su talento, ¿no?, pero siempre es con algo que el otro creó, ¿no? Y ellos eran más o menos así, los escribas. Se lucían con lo que los demás hacían. Ahora, la frase que solían usar los escribas era: oigan lo que fue dicho por medio de los profetas. Oigan lo que fue escrito. Oigan lo que está escrito. Y con esto lucía delante de los demás. Ahora, Cristo no. Cristo predicaba con autoridad,
porque Él era la misma, Él es la misma palabra. Entonces vemos en los otros evangelios, porque aquí no nos explica qué es lo que Cristo estaba enseñando, pero sí dice que enseñaba con autoridad. Ahora vemos en los evangelios que Cristo decía: oísteis lo que fue dicho, mas yo os digo. Hermanos, esto para los escribas era la muerte, porque ellos no tenían esta segunda parte, ellos solo tenían la primera. Entonces empezaron a ver cómo la mirada de la gente poco a poco se iba centrando en Cristo, como ellos se iban quedando a un lado, y nadie quiere ser el segundo, ¿verdad? Todos quieren ser el primero, todos quieren ser los más famosos, todos quieren lucir, ¿no? Y ya dice Internet está creciendo y las redes sociales crecen mucho por esto, porque todos quieren ser los primeros, todos quieren encontrar la manera de llamar la atención de la gente para tener seguidores, ¿no? Y así estaban los escribas. Cristo dijo: oísteis, no matarás, mas yo os digo, el que odia a su hermano ya es un asesino. Oísteis lo que fue dicho por medio de los profetas: no adulterarás, mas yo os digo, el que desea con lujuria ya ha adulterado. Cristo dijo: oísteis lo que fue dicho, mas yo os digo. Qué tremendo, ¿no? Esto es una locura para los escribas. Era como si Cristo estuviese diciendo: vale, esto está escrito en la Biblia, esto está escrito en los profetas, pero yo digo otra cosa, ¿no? Yo voy a completar lo que está escrito. Para la cabeza de los escribas esto era una plena locura. Es decir, ¿tú quién te crees que es? ¿Crees que eres Dios para decir algo así? Y la verdad, bueno, ¿no? Pero ellos no sabían. Ellos no sabían que el mismo Dios les estaba hablando. Era como si Cristo se estuviese poniendo por encima de la autoridad de la misma palabra. Ahora, hoy día yo veo que en la sociedad se está sucediendo algo semejante. La sociedad se está estableciendo patrones y pensamientos que ellos tienen como la regla del bien vivir. Es el discurso políticamente correcto, ¿no? Ahora, cuando nosotros proclamamos lo que es la verdad de la palabra de Dios, la gente insulta, la gente se enloquece y dice: pero tú, ¿cómo puedes decir? Y por eso yo: tú eres, no, un extremista, tú eres un ultra religioso, ¿no? Y siempre usan palabras así para intentar denegrir la imagen de la persona que está hablando, ¿no? ¿Qué es ser un ultra religioso? Vete a saber, ¿no? Y incluso no tiene nada que ver con la persona que está hablando, pero lo usa, ¿no? Entonces, está sucediendo lo mismo hoy día. Cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios que tiene autoridad, el mundo se pone loco. ¿Por qué? Porque es algo que nos quita del medio. Es decir, la palabra de Dios quita el ego del centro. Nos quita a nosotros del centro y pone a Cristo. Y la gente no quiere esto. La gente quiere vivir lo que le da la gana y quiere ser el centro, ¿no?, de su mundo. Y dice la palabra que, bueno, y vemos, ¿no?, que los escribas se llenaron de celos, de envidia, de al ver cómo la gente empezaba a hablar de Cristo, que la gente empezaba a seguir a Cristo, y de ver cómo Cristo se ponía, ¿no?, con autoridad sobre la misma palabra. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas, ¿no?, hoy día? A veces no somos conscientes que menospreciamos la palabra de Dios. Menospreciamos la palabra de Dios escrita. Damos más valor a lo que dice un hombre, o incluso si un hombre dice: me dijo un ángel, me visitó un ángel, tuve una revelación. Damos más importancia a esto de lo que está escrito y revelado en la Biblia. Yo alabo al Señor por poder congregarme en una iglesia donde estamos aprendiendo cada día más a valorar la palabra de verdad, a honrar la palabra de Dios, a compartir de una manera cada vez más bíblica. En nuestras conversaciones veo que vamos creciendo, cada vez vamos hablando de cosas más profundas de la palabra de Dios. Y esto es así, inimaginable, ¿no? Era inimaginable para mí hace unos años, pero el Señor ha hecho realidad.
Podemos disfrutar de esto, pero hay muchas iglesias que no hay esto, hermanos. Hay iglesias donde los pastores prohíben a la gente hablar la palabra pecado. Dice que no se puede decir, porque quieren que la gente se sienta a gusto, quieren que la gente esté allí y que quiera volver a la iglesia. ¿Pero qué significa volver a la iglesia? ¿Qué significa venir aquí un domingo? Nosotros no estamos interesados que la gente quiera venir a la iglesia, queremos que la gente conozca a Cristo. Sea venir aquí o sea venir a otra iglesia, pero que conozca a Cristo. Este es nuestro enfoque, y si estamos enfocados en esto, vamos a enfocarnos en la palabra, porque es la palabra el que va a penetrar a lo profundo de los corazones, porque dice que la fe viene por el oír y oír por la palabra de Cristo. Amén. Así que me entristece ver, ¿no?, que hay iglesias y hay lugares donde se menosprecia la palabra. Pero necesitamos recordar y constantemente estar mirando nuestro corazón para ver cuánto de verdad estamos valorando la palabra de Dios. Cuánto de verdad nuestro corazón se estremece al leer las palabras que están escritas en la Biblia. O cuánto estamos leyendo y vamos, bueno, esto ya lo he escuchado hace mucho, esto ya lo he leído hace mucho. Y pasamos por alto cosas preciosas. Por eso veo tan importante y disfruto muchísimo poder meditar con vosotros palabrita por palabrita de los versículos, ¿no? Vamos caminando poco a poco, sin prisa, degustando la palabra de Dios, meditando qué Dios quiso decir con esto. Que el Señor nos ayude, que el Señor siga hablando en nuestros corazones y trayendo luz a su palabra, que podamos seguir valorando esta palabra que Dios nos dio. ¿Sabe, hermanos, cuánta gente murió para que tuviésemos la Biblia en nuestras manos hoy? A veces nos olvidamos de esto. Hablamos, ¿no?, siempre que viene el día de la Reforma, nos acordamos de Martín Lutero, ¿no? Él estuvo preso, casi murió, porque estaba traduciendo la Biblia en un lenguaje en que todos podían conocer. Pero él es una persona que se quedó conocida, pero hubieron muchos más como él, que no sobrevivieron para contar la historia. Se murieron, les mataron. Todo esto porque Dios nos ama y quería que tuviésemos la palabra en nuestras manos, porque es la revelación de quién es Él. Es la base firme, el fundamento firme para que podamos conocer a Dios, para que podamos tener alumbrado también los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos saber la herencia y conocer la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Así que el Señor nos ayude para que sigamos poniendo la palabra de Dios en el centro de todo lo que hacemos en nuestra vida, de cada actividad que tenemos en nuestra vida, de cada decisión que vayamos a tomar, cada reunión que vayamos a hacer, cada conversación que vayamos a tener. Y yo sé que nos vamos a estar todo el día y todo el rato hablando solo de la Biblia y de las cosas de la Biblia, pero que no quedemos también del otro lado, solo hablando del aire. Ay, qué viento hace, qué calor hace, ¿no? Ay, qué vida terrible, ay, que nos... ¿no? Porque a veces decimos, ay, no vamos a estar ahí como santurrones hablando solo de la Biblia, pero tampoco hablamos de la Biblia, ¿no? Entonces, que el Señor nos ayude para que sepamos cómo entrar con la palabra de Dios. Mi padre me estaba comentando esta semana diciendo, estoy un poco preocupado con mis nietos, los que están más cercanos, porque poco a poco alguno está dejando de congregarse, está quedando, bueno, me quedo en casa, y sin darse cuenta ya no está leyendo la palabra. Y mi padre está buscando la manera de poder hablar con ellos, de decir, oye, vamos a hacer un culto aquí en el hogar, vamos a reunirnos para orar, ¿no? Y yo le dije, vale, es tremendo lo que quieres hacer, pero ten en cuenta que puede ser que ellos te digan que no quieren hacer un culto ni en casa. Entonces crea una estrategia, pide a Dios una estrategia. ¿Qué puedes hacer si ellos dicen que no quieren hacer un culto? Entonces yo le he preguntado, ¿tú crees que puedes compartir un testimonio? Ellos te escucharán. Y digo, no, claro, sí. Entonces,
medita en la palabra, ora antes de ir a visitar a mi hermana o a sus hijos, ¿no? Ora y pide, Señor, quiero un versículo, el que hablaste conmigo esta semana y quiero compartir con ellos. Y comparte, usa la palabra, pon la palabra en medio de las conversaciones, ¿no? Pero a veces nosotros pensamos que esto va a nacer solo, ¿no? Va a venir así, ¿no? Y no, nosotros necesitamos ser conscientes de lo que estamos haciendo. Igual que hemos hablado con los jóvenes hoy, ¿no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Es algo consciente, lo hacemos porque queremos hacerlo. Entonces, ¿cuántas veces, hermanos, estamos haciendo esto en nuestro día a día conscientes? ¿Cuánto se respira de la palabra de Dios en nuestro hogar cada semana? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la palabra? ¿Cuánto tiempo nuestros hijos están escuchando, o por lo menos un versículo cada día, ¿no? Nuevo de la palabra? Porque es la palabra, hermanos, que nos sostiene, es la palabra que nos alimenta, es la palabra que nos exhorta, es la palabra que habla sobre nuestro Dios, es la palabra que nos presenta el Evangelio, es la palabra que nos muestra el pecado que hay en nuestro corazón, es la palabra que nos sana, es la palabra que nos santifica, es la palabra que nos limpia. Necesitamos centrarnos en la palabra y tener la vida centrada en la palabra. Y yo os pido, hermanos, orad por mí para que no comparta la palabra como los escribas. Orad por mí para que Dios levante hombres tementes a Dios aquí también. Hombres que tengan esta pasión, este amor por la palabra, de tal manera de profundizar y de centrar su vida en la palabra. ¿Y por qué yo digo esto? Porque el sueño y el anhelo que Dios puso en mi corazón no es que yo sea el presidente de la iglesia, ¿no? El más. No, yo quiero ver a otros hombres creciendo, quiero ver a otros hombres hablando de la palabra con pasión, con profundidad. Yo quiero ver Dios levantando a otros pastores y que servir al Señor junto a otros pastores. Y también es cierto que yo necesito vuestra ayuda. Porque hay muchas cosas en la iglesia, hay muchas actividades. La iglesia va a ir creciendo. Entonces hay muchas otras cosas que son necesarias hacer, pero yo no las puedo hacer todas. Necesitamos compartir, ¿no? Compartir responsabilidades. Porque yo necesito tiempo, yo necesito horas para poder preparar una predicación que sea profunda. Porque si no dice, bueno, ¿de dónde está el pastor? El pastor está ahí pintando la pared, el pastor está ahí, ¿no? No que sean cosas malas. A mí me encanta. Yo aprendí a pintar con mi madre y con mi padre. Entonces me acuerdo mucho de mi infancia, mi tiempo con ellos. Pero yo no puedo hacer todo. Necesitamos compartir. Y a la vez yo alabo a Dios por vuestras vidas y por todo lo que ya hacéis, ¿no? Porque ya compartimos muchas actividades que en otras iglesias serían los pastores que estarían haciendo. Pero a medida que la iglesia crece, necesitamos cada vez más compartir cosas para que yo pueda estar centrado en la palabra y tener tiempo para la palabra. Hoy día tenemos la mesa de mezcla, tenemos la proyección, tenemos el liderazgo del ministerio de alabanza, tenemos la visita en las casas, líderes de grupos pequeños, y si vamos aumentando las actividades, van a ir aumentando las necesidades. Entonces pido vuestra oración y que el Señor nos dé la gracia, ¿no?, de poder cada uno estar sirviendo con su don en su lugar, y que no sea una carga para mí en el sentido de que no acabe ocupando mi tiempo con cosas que otras personas podrían estar haciendo para que yo pueda estar, ¿no?, ocupando el tiempo de profundizar en la palabra. Y gracias a Dios no digo esto como si esto estuviese pasando, ¿no?, sino que digo que no caminemos hacia ello, ¿no?, que el Señor nos bendiga para que sigamos profundizando en la palabra y que el Señor siga levantando gente, cada uno en su lugar, cada uno en su función, ¿no?, como somos un cuerpo. Y que el Señor siga haciendo crecer su iglesia, ¿no? No solo el número,
pero sino en gracia y en valorar la palabra de Dios, dar valor a lo que es la exposición de la palabra de Dios. Bueno, vamos a mirar ahora el segundo punto. El segundo punto fuerte que hizo con que la gente empezase a hablar de Cristo. Dice el versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Y aquí podemos decir, no dar un título a este segundo punto, que es su autoridad sobre los demonios. Su autoridad sobre los espíritus malignos. ¿Por qué la gente empezó a hablar de Cristo? Primero, porque Él enseñó con autoridad. Segundo, porque Él tenía autoridad sobre los espíritus malignos. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees en los demonios? ¿Crees en los ángeles caídos? No hace falta que me contestes, pero piénsatelo. Cada día que pasa hay más gente que dice que no cree en el mundo espiritual. Algunos dicen que si Dios verdaderamente es bueno, que ni habría el infierno. Porque si Dios es bueno, todos irían al cielo, ¿no? Ahora, es curioso, ¿no? Para decir que hay un infierno, no dicen que no creen en demonios. Pero sí creen en fantasmas. Yo no. Ya se nos digan los programas que hay en la tele que están allí, venga, los cazafantasmas, ¿no? Están ahí la gente que van en las casas, que dice que se mueven las cosas, están ahí, ¿no? Investigando con aparatos para decir, mira, aquí ha bajado la temperatura. ¿No? No creen en los demonios, pero en esto creen. Y piensan que son gente que están atrapadas, ¿no? No sabe dónde, pero están atrapadas porque les ha quedado algo por hacer, ¿no? Yo os digo, hermanos, que esto de demonios sí es real, ¿eh? Y como se dice, está en el orden del día, ¿no? De hoy. Y el hecho de que ignoremos a los demonios no les hace desaparecer. Lo mismo que aquel que ignora, ¿no? Voy a ignorar la ley de la gravedad, ahora voy a volar, ¿no? Aunque lo diga, se va a estrellar en el suelo. Ahora, la palabra de Dios dice, para no dar lugar al diablo. Y algunos por ignorancia están dando lugar al diablo en sus vidas. Están vistiendo a sus hijos de zombies, están vistiendo a sus hijos de demonios, se ríen de esto, pero no están dando cuenta de que están abriendo sus vidas y su corazón a lo que es malo. Están dando lugar al diablo en sus vidas y en sus casas. Y esto es muy serio. La palabra de Dios nos dice, Mateo 17, 21, pero este género, esta casta de demonios, no sale sino con la oración y ayuno. Y en Efesios 6, 11 y 12 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego el 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra la gente, las personas. Esta no es nuestra mayor lucha. Nuestra mayor lucha, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia nos enseña que hay esta lucha espiritual. Incluso nos habla de dos clases de luchas que hay contra los demonios. Una de ellas es la que pasó con este hombre, que es una posesión. ¿Qué es una posesión maligna? Es cuando un demonio logra poseer el cuerpo de una persona y controlar su actitud. Controla su habla, controla su mirada, controla su cuerpo. Yo ya lo he visto, ya lo he vivido. Una persona está ahí, la más como súper relajada, súper tranquila, y de repente se cambia su cara y tú dices, es que parece otra persona. Y me miró así y me dijo, te odio. Se cambió la voz y todo. Y dijo, menos mal, porque
es recíproco, también te odio. Ahora hay una otra lucha que es más sutil. Esta es muy fácil de ver, ¿no? Porque grita, habla, ¿no? Igual estaba sucediendo con este hombre. Es muy expresivo, es muy externo, es muy evidente. Pero hay otra que es más sutil, que a esto la Biblia le llama como una influencia demoníaca. Es cuando el diablo va poniendo en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, pensamientos que son contrarios a la obediencia de Cristo. Estamos recibiendo la influencia de demonios pensando que estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Pensamos que es simplemente algo que se nos ha ocurrido, pero no, estamos siendo influenciados por demonios. Y aquí lo curioso, hermanos, es que ¿dónde estaba Cristo? En la sinagoga. ¿Y qué se hacía en la sinagoga? Se alababa al Señor, se compartía la palabra. Y allí estaba el hombre. Allí estaba este hombre. Yo entiendo que un creyente no puede ser poseído por un demonio, pero puede llegar a ser muy influenciado por los demonios. Por eso necesitamos tanto meditar en la palabra de Dios, sumergir en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, conocer al Dios que servimos, porque entonces se revelará las áreas de nuestro corazón, las áreas de nuestra vida en que estamos siendo influenciados y no nos damos cuenta. Probablemente este hombre iba cada sábado en la sinagoga. Cada sábado escuchaba la Biblia allí. Pero aquel día hubo algo distinto. Aquel día estaba el mismo Dios compartiendo la palabra. Hermanos, hay más personas presas y atadas por estos pensamientos, estos sofismas, estas influencias malignas de lo que podamos imaginar. Quizás incluso hoy mismo tú me estás escuchando y el Espíritu de Dios te está hablando y te está mostrando luchas que tú tienes. Luchas con pecados que tú tienes en tu vida, que estás luchando desde hace mucho y estás perdiendo la batalla. La verdad es que no lo vamos a vencer por nuestra carne. Cristo mismo dijo que hay determinadas castas de demonios que solo salen a través de ayuno y oración. Ahora es curioso entender de que el ayuno no es simplemente dejar de comer, ¿no? El ayuno es dedicar tiempo de calidad al Señor. Es dedicar tiempo de conocerle a Él, de conocer su palabra. Meditando en su palabra, conociendo su palabra, conociendo a Dios, vamos siendo liberados. Cuando en los devocionales que estamos escuchando estos días, los que estáis acompañando los devocionales en audio, podéis ir viendo cómo esto funciona. A medida que aprendes a disfrutar a Dios, a disfrutar la presencia de Dios, es curioso porque el pecado ya deja de atraerte, porque empiezas a tomar la vida de la fuente. Porque ¿qué es el pecado sino el ofrecimiento de un plato de lentejas? ¿Qué es el pecado sino ofrecer algo que solo Dios nos puede dar? Pero el diablo nos engaña y dice, no, mira, aquí tú lo puedes tener ya. Ahora cuando aprendemos a disfrutar la presencia de Dios, entonces ya vamos venciendo a este pecado que estábamos hace años intentando vencerlo. Y Dios nos lleva a vencerlo. Y el versículo 24 dice que ellos dijeron, no, este hombre dijo, no, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Qué curioso, ¿no? Yo creo que el demonio aquí estaba siendo el más teológicamente correcto que los demás. Él habló de Jesús de Nazaret, estaba comprobando
que Cristo era 100% hombre y habló: tú eres el Dios Santo. La deidad de Dios, de Cristo, que era 100% Dios. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿Cristo qué hizo? Le dijo: cállate y vete, ¿no? La palabra dice que los demonios conocen a Dios y tiemblan delante de Él. Entonces ves que no es simplemente conocer a Dios, no es simplemente conocer a Dios de manera intelectual, que es lo que muchos de los escribas vivían. Es conocer a Dios y obedecerle a Él. Es conocer a Dios y vivir en santidad. Y buscar vivir de manera a glorificarle a Él. Cristo es el único que tiene autoridad sobre los demonios. Es el único que nos puede revestir de esta autoridad en contra de ellos. Si no estás viviendo hoy en santidad, no te metas a querer expulsar a demonios. ¿Te acuerdas de aquellos que intentaron decir: oh, no te expulsamos en el nombre de Pablo, en el nombre del Cristo el que Pablo predica, ¿no? ¿Qué pasó con estos? Llevaron una paliza. Llevaron una paliza de los demonios, porque los demonios dijeron: a ver, yo conozco a Pablo, conozco a Cristo, pero a vosotros no os conozco. Y venga, paliza. Cristo es el único, amados, que tiene autoridad sobre los demonios y el único que nos puede revestir de autoridad contra ellos. Pero necesitamos ser responsables, necesitamos buscar vivir en santidad, consagrar nuestras vidas delante del Señor. Y siguiendo el texto dice que Cristo les reprendió, les dijo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él al instante. Y yo también ya he visto y ya he vivido esto, hermanos. La persona tiene una cara y de repente se cambia totalmente. Ya he visto gente llegar en campamentos, jóvenes llegar en campamentos, que no llegaban a estar poseídos, sino que estaban totalmente influenciados por demonios. Y ver las caras, que cómo ven el odio en la cara, la amargura en sus corazones. Y de repente, en una noche, Dios les toca su corazón con una palabra. Y no porque lloran, sino que tras un momento de ser tocados por Dios, quien llore o quien no, ves al día siguiente su cara, es que parece otro joven, parece que hay una luz que sale de su cara. Vosotros que ya habéis conocido a una persona que no conocía a Cristo y de repente entregó su vida a Cristo, y habéis podido ver, ¿no?, el cambio en su vida, podéis probar de ello. Cambia totalmente. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué autoridad es esta? Esto es lo que sorprendió a ellos, los que estaban escuchando a Cristo. ¿Cómo es que esto le obedecen a Él? Incluso los espíritus inmundos le obedecen a Él. Reconocieron la autoridad de Cristo. Lo que Dios nos está alertando en esta mañana es que estemos atentos de no estar teniendo conclusiones meramente materiales. Que no estemos solamente mirando lo físico. Que nos acordemos que hay muchas luchas y muchas batallas que estamos teniendo que tienen influencias malignas por detrás. Y que oremos por ello. Y que clamemos al Señor pidiendo: Señor, si tú no haces algo, nosotros no podemos hacerlo. Y que podamos orar diciendo: Señor, muéstranos lo que está por detrás. Trae la luz, Señor, con tu mano y líbranos. Recuerda, hermanos, que si tú estás en Cristo, el maligno no te puede tocar. Ahora, si Dios permite que tú pases por una situación muy dura, muy difícil, por una batalla, una pelea donde tienes que pelear, que sepas que Dios te ha puesto en un gimnasio. Dios te está entrenando, estás fortaleciendo tus músculos para que puedas crecer en la batalla, para que seas un guerrero delante de Dios. ¿Qué pasó con David? ¿Por qué él pudo vencer el gigante? ¿No? Ya he compartido esto muchas veces aquí. Cuando él estuvo allí
Intentaron poner en la armadura lo que es físico, lo que es meramente pensando en lo natural. Y David dijo que pobre no podía ni moverse. Dijo que no puedo ni moverse con esto. Entonces dijeron, pero ¿cómo tú vas a luchar contra el gigante de esta manera sin nada? Él dijo, no, el mismo Dios que me da victoria sobre el león, el mismo Dios que me da victoria sobre el oso, también me entregará este incircunciso en mis manos. Él habló, hermanos, de pelea, de batalla que él tuvo, pero eran peleas que él podía ganar. Él pudo probar, él pudo experimentar la victoria de Dios en su vida. Y así mismo Dios hace con nosotros. Hay luchas y batallas que estás teniendo hoy, que Dios está probando tu fe. Dios te está fortaleciendo para que tengas músculos espirituales fortalecidos, preparados para la batalla, para que también Él te pueda llevar a vencer otras batallas y a vencer a gigantes. ¿Cuántos sueños tenemos? ¿Cuánto anhelo tenemos de ver la palabra de Dios creciendo, vidas siendo entregadas al Señor? Pero es necesario saber que esto no vendrá así de regalo. Requerirá de nosotros sacrificio, lucha, batalla. ¿Ya te imaginaste que empiezas a hablar de Cristo a una persona y ella empieza a manifestarse delante tuyo? O que le vas a hacer una visita y de repente empiezas a compartir algo que Dios puso en tu corazón y ya empieza a manifestarse. Estamos preparados para ello, hermanos. Nos estamos preparando para ellos. O estamos mirando más lo natural y el físico, a ver dónde podemos ir controlando la situación, ¿no? Porque esto sale totalmente de nuestro control. Ahora, ¿cuánto estamos dispuestos a ir, ¿no? Lo que cantamos el viernes, ¿no? Tú me llamas a las aguas. Este lugar donde no estamos seguros, este lugar donde no estamos firmes y teniendo el control total, donde el control lo tiene Dios y necesitamos estar sujetos a Él. Que el Señor nos ayude, que el Señor fortalezca nuestro corazón y que podamos ver esta autoridad que hay en Cristo Jesús en esta mañana. Dice la palabra en el versículo 28, ¿no? el último, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Vemos que Cristo, ¿no? Hemos visto hoy que Cristo empezó a ser conocido y reconocido, y la gente empezó a hablar de Él porque enseñaba con autoridad. Y nosotros necesitamos también reconocer esta autoridad, reconocer el poder de la palabra de Dios y llenarnos de ella más y más. También hemos visto hoy que Cristo es el Rey soberano también sobre los espíritus malignos, que no hay ni uno que le pueda hacer frente. Que Él es el único que tiene el poder para liberar una persona tanto de una posesión maligna cuanto de una influencia maligna. Él es el único que puede hacer. Como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, Él dijo, yo os envío y os doy autoridad. Entonces en esta mañana también el Señor nos quiere recordar que Él nos da la misma autoridad que está sobre Él. Él nos da esta autoridad y que necesitamos aprender a caminar en esta autoridad. Oremos para que el Señor nos lleve a recibir y a vivir, ¿no? En esta autoridad. Que también seamos instrumentos en sus manos para compartir el Evangelio, no con palabras de persuasión humana, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, sino con poder. ¿Y sabes qué significa con poder? Que mientras estás compartiendo, la persona te diga, uy, hoy me duele la cabeza que ni te imaginas. Y tú tienes el valor de decir, ¿puedo orar por ti? Porque Dios te puede sanar. Ay, ¿dónde está el pastor? Vamos a llamar al pastor ahora. No, el Señor te puso allí y te quiere usar a ti. Que el Señor nos levante para hacer el ministerio de Cristo. La verdad es que tú eres el Cristo más cercano de las personas que te conocen. Uno de los ministerios de Cristo, ¿no? Él dijo, el Señor me ha ungido para llevar libertad a los cautivos,
para dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Que el Señor nos levante como hijos, como hijas, como discípulos. Que el Señor nos levante como iglesia para cumplir este llamado de Cristo. Porque para esto el Señor nos creó, somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Para esto el Señor nos llamó, para caminar así. Vamos a orar, ponte de pie. Padre, te damos gracias por poder meditar en la autoridad que tiene Cristo. Por la autoridad que tú demostraste, Señor, a través de Cristo Jesús. La autoridad que Él tenía para hablar de la palabra y la autoridad que Él tenía y tiene sobre los espíritus malignos. Ahora nosotros también, Señor, entendemos que como hijos, que como discípulos, tú nos quieres revestir también de esta autoridad. Y pedimos, Señor, perdónanos porque cantidad de veces no valoramos tu palabra, Señor. No le damos el valor debido. No invertimos tiempo de calidad con tu palabra. Lo usamos a veces, Señor, simplemente como para que no nos pese la conciencia de que, bueno, hoy no he hecho mi devocional, entonces voy a leer aquí porque así ya me quedo tranquilo. Ten misericordia de nosotros, Señor. Pon sed en nuestro corazón del conocimiento de tu palabra, del conocimiento de ti mismo, Señor, de conocerte a ti. Como estamos meditando, Señor, en el devocional de estos días, ayúdanos a disfrutar tu presencia, Señor. Ayúdanos a encontrar el sabor de tu palabra, a disfrutar de ella, Señor, a profundizar en ella. Y ayúdanos, Señor, a conocerte más a ti a través de esto, Señor, y a disfrutar más a tu presencia. Porque cuando hagamos esto, Señor, estaremos más llenos de ti. Y cuanto más satisfechos estemos de ti, más tu nombre será glorificado a través de nosotros. Y cuanto más llenos estemos de ti tendremos para compartir con los demás. Cuanto más llenos estemos de ti, Señor, más amor tendremos para compartir con los demás. Cuanto más llenos estemos de ti, más justicia tendremos para compartir con los demás. Seremos más justos en nuestros juicios. Seremos más justos en la manera de actuar, Señor. Seremos más misericordiosos porque habremos recibido tu misericordia. Podremos consolar a otros con el mismo consuelo que habemos recibido, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, levántanos con la misma autoridad que nos diste, que Cristo mismo declaró, Señor, que Él nos envía con esta autoridad. Pedimos, Señor, envíanos con esta misma autoridad, Señor. Levanta a tu iglesia, levanta nuestras vidas, Señor, con esta misma autoridad. Necesitamos que lo hagas, Señor. Necesitamos que lo hagas, pero no porque queremos hacer algo, no porque queremos ser nosotros los que vamos a estar caminando con autoridad, no, porque sabemos que cuando esto pase es porque tú lo habrás hecho, es porque tú nos levantarás para tu gloria, para que tu nombre sea reconocido, para que nos encuentres en nosotros como Juan el Bautista que decía, yo hago esto, pero vendrá uno y viene uno que os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Este es el que anunciamos, este es el que predicamos, a Cristo Jesús, oh, el Hijo de Dios, al único que es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, que nos levantes a nosotros para ser como estos que no son los primeros, son los amigos del novio. No son aquellos que llaman la atención a sí mismos, sino que aquellos que anuncian que viene el novio. Él es aquel que anunciamos, a Cristo resucitado de entre los muertos, aquel que volverá un día a buscarnos, aquel que tiene poder sobre todo principado y toda potestad, aquel que resucitó de los muertos y aquel que nos hace resucitar hoy. Todo lo que está muerto en nuestro corazón es aquel único que tiene poder para resucitar vidas, para dar una nueva vida a aquellas personas que se están muriendo en su depresión, a aquellas personas que se están muriendo en su manera de vivir perdida. Es el único. Levántanos, Señor, con autoridad.
pon fe en nuestro corazón, Señor, porque muchas veces no actuamos bajo tu autoridad, porque la verdad es que no creemos, Dios. No creemos en la autoridad que tienes y no creemos que tú nos das esta autoridad. Ayúdanos, Señor, en las cosas pequeñas para que podamos ir creciendo en esta autoridad. Muéstranos, Señor, las oportunidades que tú nos estás dando, Señor, para que tomemos pasos de fe y crezcamos en esta autoridad. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Padre.